¿Cómo le va? Bienvenidos a esta agenda personal. Hoy una agenda distinta para abordar temas de actualidad, para charlar mano a mano con alguien que conoce en profundidad mucho de la historia de la policía, de la justicia, del MPA. Por eso le voy a dar el saludo al senador Gramajo. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches a la teleaudiencia. Bueno, a ver, lo invité para charlar con tranquilidad, sin el apuro a veces de los programas que tienen que tener mucho ritmo, mucha información, porque nos merecemos empezar a conocer un poquito en detalles qué está pasando con el tema de la policía de la provincia de Santa Fe, que en su momento era un nombre, que vos hablabas de la policía de Santa Fe, tenía un nombre, una institución a nivel nacional reconocida, y que se fue degradando con el tiempo, y hoy, ante lo que uno puede observar, es casi, te diría, un compromiso que tiene el gobierno de tener una policía funcionando, pero no privilegiando el tema del material humano o de la formación de los policías. Estuvimos sacando muchos policías, yo digo verdes siempre, cada vez que hago, lo ponemos al horno y lo sacamos crudo. Poco tiempo de profesionalizarlo, de generarle conocimiento, de llevarlo a la práctica con algunos, por lo menos laderos, que tengan conocimiento, como era antes. Usted me tiene que reconocer que cuando estaba el comisario de su pueblo, allá en Tostado, por ejemplo, supongo que iba formando ya despacito al que lo iba a reemplazar. Hoy los policías entran y no saben dónde quedan destino, no tienen raigambre, no conocen en profundidad los temas. ¿Cómo está viendo la policía hoy? Bueno, coincido con vos que es una institución prestigiosa a lo largo de sus 158 años, que cumplió el 31 de agosto, y que ha sufrido también los bemoles de la situación que nos toca vivir hoy, con un tembladeral político, que hemos tenido autoridades en el área de seguridad que no han tenido el respeto, las consideraciones correspondientes por el personal policial, que muchas veces han denigrado a la institución, y esto ha provocado un desazón por parte de los recursos humanos que tiene la policía. Para hacer un poco de antecedentes, la institución sufre una situación difícil hace aproximadamente 15 años, cuando se dicta la ley 12.331, que deja sin efecto la escuela de oficiales que funcionaba en la ciudad de Rosario, para que se cree el ISEP. Este instituto, que seguramente han tenido la mejor predisposición en el sentido de que iba a funcionar, ha fracasado. Sí. Ha fracasado y está clara la muestra de lo que hay hoy. Porque el objetivo era nivelar para arriba y terminó nivelando para abajo. Yo coincido con que acá se tendría que haber profesionalizado más la escuela de oficiales, haberle otorgado a esa escuela, que es una escuela histórica, legendaria, un mayor nivel para que los policías tuviesen, al salir, una mayor capacidad. Lamentablemente se crea este ISEP, que indudablemente ha demostrado a lo largo de estos 15 años que no ha cumplido con el objetivo que seguramente trazaron quienes pergeniaron este proyecto. Déjeme hacer un puntito ahí, porque la idea original no estaba mala, porque decían, vamos a hacer el instituto para formar cuadros, gente que podía terminar siendo policía o trabajar, qué sé yo, en el área de seguridad de una empresa privada. Tenía varios objetivos esa escuela. Era, digamos, ponerlo en conocimiento a la gente para que pueda después, en el último año, definir, ¿voy para la policía o me voy para la actividad privada o tengo un manejo del conocimiento de seguridad que era interesante? ¿Qué pasó? A ver, partamos de la base de que la institución es una institución vertical, no es una institución horizontal. Desde el momento que quienes conducen no tienen mando sobre los subalternos, indudablemente
se rompe la estructura de mandos y esto provoca muchas veces situaciones que, lo dicen las personas que ya tienen experiencia, no se puede llevar a cumplir con los cometidos que la policía tiene. Hay un hecho, déjeme decir, también tiene que reconocer que en ese periodo viene todo el problema Rosario con los monos y la necesidad de poner más policía en la calle, que fue que el socialismo tuvo que empezar a poner gente y no tenía en las escuelas la cantidad de gente que se solicitaba por el crecimiento que tuvo. Todo el tema de inseguridad, pero sobre todo el narcotráfico en Rosario. Y hacía falta policía que siempre tenía un periodo de conocimiento, había una escuela que le enseñaba, hasta, digamos, hasta para poder hacer un acta, hasta cosas de derecho, porque vos sumar un acta puede ser motivo que después se te caiga una causa por mal redactado un acta. Es decir, había toda una enseñanza que después, ante la necesidad de poner policía en la calle, con 4 meses lo sacaban, y algunos rindiendo por internet, digamos, sin todo ese bagaje informativo y de experiencia que tiene que darte la escuela, ¿no? Bueno, a ver, partamos de la base que en lo personal yo no coincido con la ley esa 12331 que ha provocado indudablemente un problema serio. Esto no lo digo yo, esto lo dice todo. Lo dicen no, pero la una sociedad, lo dice la sociedad. En Córdoba no funcionó tampoco. Le dice la sociedad, cuando uno ve las encuestas, que uno de los problemas más serios es el tema de la inseguridad. Córdoba también había creado un instituto y después volvió otra vez al origen que tenía que tener. Para decirte y darte gráficamente, hay un observatorio en la provincia de Córdoba, que está la facultad de la estatal, la católica, creo que está la siglo XXI y algunos institutos relacionados al quehacer social. Y en el año 2021, me lo decía quien hoy está encargado del tema de seguridad, el doctor Claudio Stampali, un amigo personal de la infancia, que los índices indicaban que en Rosario el 13,8 muertos cada 100.000 habitantes, Santa Fe el 10,3, Córdoba el 10,8 o 7. El índice más bajo, por debajo de la media del país. ¿Qué significa esto? Que indudablemente, si bien es cierto que no es el trípode de antes, la justicia, la penitenciaria, la policía, hoy la inseguridad tiene distintas aristas. El joven que abandonó el estudio y que no encuentra trabajo y que muchas veces toma un camino que no tiene que tomar, o sea, la deserción. En otro índice también es la falta de un escenario laboral para poder muchas personas poder trabajar y no dedicarse. Y un Estado que no alcanza a dar respuesta tampoco. Y un Estado que no llega a veces a los lugares, llamémosle rojos o calientes, como son las visas. Entonces, en esos casos, como el caso de Rosario, o poner La Granada, una villa que por ahí la policía no puede entrar, y los problemas de la gente, ¿quién los soluciona? El narco. Los narcos. Los narcos. Entonces la gente después es como que se debe a quienes de alguna manera le están solucionando sus problemas de vida. Entonces, estos índices son producto de una serie de factores. Y por supuesto, Rosario, hoy es lamentablemente, tenemos más de 200 muertos en lo que va del año. Es una cifra... Sí, que asusta. Es una cifra grave, ¿no? La policía, que fue perdiendo a raíz de este cambio, de cuadros valiosos, que algunos porque se jubilaron, otros porque los jubilaron a propósito, con malas políticas que se desarrollaron en la provincia, sobre todo en la etapa de Saín. Hoy lo que están llegando a hacer la conducción son esos que comenzaron con esta escuela, que no tienen la formación completa y que le está faltando ese profesionalismo que uno necesita para conducir una institución tan importante como la policía. Me parece que ahí entonces usted vio la necesidad de transformar nuevamente
lo que es la escuela vieja de policía, que vuelva a recuperar el hecho de que los oficiales sean oficiales y los suboficiales sean suboficiales. Acá hay rangos que tienen que... No se puede tener todo iguales como se pretendió con este instituto. Aquí, la segunda constitución que tenemos los dirigentes políticos es la voz del pueblo. Hoy la sociedad está clamando que se haga algo para la inseguridad. Nosotros, yo soy autor de esta ley, que me acompañaron mis pares del bloque, y tengo que destacar la labor que cumplió los empleados de la Comisión de Constitucionales y Legislación General, la participación del fiscal de Estado, el doctor Rubén Weder, y también en reuniones que realizamos con policías jubilados que volcaron su experiencia a este proyecto. Comisarios generales, comisarios mayores, jefes de unidades regionales, jefe de policía de provincia. ¿Qué mejor que la experiencia que ellos vivieron para poder nosotros recepcionarla y volcarla a esta norma jurídica que fue aprobada con media sanción en la Cámara de Senadores? Esta ley tiende como objetivo profesionalizar a la policía, profesionalizarla. Es decir, policía en un principio la ley hablaba de 4 años, pero después quienes tienen mayor experiencia y ante lo que vos planteabas recién, de que los que han egresado de la escuela quedan 2 camadas, después ya queda todo los que egresaron del ISEP. Entonces, esto me lo planteó el ministro de Seguridad anterior, el doctor Laña. Hemos coincidido con el actual ministro de Seguridad, que también es un ex jefe de regional. Es decir, todos los que de una u otra manera han tenido un contacto directo con el tema de la inseguridad, de la policía, han sido consecuentes con la necesidad de este proyecto de ley. Volver otra vez a la escuela de oficiales, que como te decía recién, va a haber es un ente autárquico que depende del Ministerio de Seguridad, pero que todo lo que sea programas de estudios y demás van a ser controlados por el Ministerio de Gobierno, Educación y Seguridad. Formar un policía que esté preparado para la realidad que hoy nos toca vivir. No nos olvidemos hoy que las bandas tienen una tecnología, operan desde las cárceles a nivel nacional e internacional. No están un paso adelante, están 15.000 pasos adelante. Entonces, esto requiere que el policía esté preparado. Fíjate, los otros días la Comisión de Seguridad convocó a entidades bancarias porque el delito que se está produciendo y ya... llamado ciberdelito, y estafa, digamos, bancaria. Exactamente. Entonces, ¿qué significa esto? Yo pregunto hoy, ¿qué policía está especializado en este tema? No, nadie. Indudablemente. ¿Y por qué? Porque el derecho, y esto lo he dicho tantas veces que por ahí me van a cargar, es como la regla de los arquitectos levios. Los arquitectos levios eran los arquitectos romanos. Cuando los romanos avanzaban sobre un territorio, medían con reglas de plomo que se iban adhiriendo al terreno. El derecho se tiene que adherir. Hoy las circunstancias de la inseguridad, hoy las circunstancias que la sociedad reclama, policías capacitados que puedan de alguna manera no solamente actuar, sino conocer al momento de un delito como el cibernético o los robos y hurtos o los delitos penales económicos que son importantes, defraudaciones y demás, homicidios, narcotráfico, si bien es el lavado del dinero para que pueda seguir funcionando, porque, a ver, el narcotráfico funciona porque hay mucho dinero atrás, y también hay gente que por ahí no se la tiene, digamos, en la mira, pero son los responsables de lavar el dinero para que eso siga funcionando. Si no estaría ese lavado, no habría negocio. Y si no hay negocio, no hay actividad. Por eso, ¿cómo está constituida esta escuela? Con un director que va a durar 5 años en el cargo, de acuerdo a lo que dice la ley. Acá ha trabajado mucho también la Comisión de Educación, quiero destacarlo, al senador Rabia. Y tiene un consejo asesor. Ese consejo también
son 5 años más. Para ser director se necesita argentino nativo, no tener ningún tipo de proceso ni abierto ni cerrado, es decir, Sí. no haber sido condenado ni en la provincia, en la nación. Y tener idoneidad para idoneidad poder, claro. y tener el título de oficial de seguridad o tener un título universitario, con un conocimiento importante sobre el tema de seguridad. El Consejo Asesor similar. Duran 5 años, pueden ser reelectos y son los que están monitoreando todo el accionar de esa dirección en cuanto al tema de sus aspirantes, alumnos o cadetes. Le cambio de tema porque no quiero dejar pasar la oportunidad de charlar tranquilo también, porque usted está en la comisión de acuerdo hace muchos años, así que ha visto todo y puede hacerme un poco lo que yo tengo como duda y que lo he planteado y que por ahí a veces mi sangre italiana me pone mal para poder, digamos, encarar este tema que tiene que ver con el MPA. Un organismo que por ahí se sacó de Chile, se copió mucho de lo que era el MPA chileno. Todos vemos en televisión cómo es el tema del MPA en Estados Unidos, pero acá en la Santa Fe tenía una idea uno, pero cuando se la pone en práctica no está resultando como uno pensaba. ¿Por qué? O no tenemos la gente idónea trabajando, o no están, digamos, lo suficientemente controlados para ejercer un trabajo que a la postre se está viendo que lo está sobrepasando, porque la cantidad de denuncias que hay y las resoluciones que hay en materia, ya sea por juicio abreviado o por juicio, digamos, concreto oral, es muy poco a la cantidad de denuncias que tiene la provincia. ¿Cómo está viendo usted de lo que fue el inicio con Olazábal en su momento a la actualidad con el MPA? Bueno, a ver, yo a rigor de verdad quiero decirte que como en todas las actividades de la vida, en todas las instituciones, tenemos fiscales brillantes y otros que por ahí no condicen. Pero esto es como policías buenos y policías malos. Hay un montón de policías muy buenos y hay policías malos que dañan la institución. Fiscales que han mostrado indudablemente no tener la aptitud para ocupar el cargo. Tenemos el caso del fiscal que en Rosario le interceptaba los teléfonos a la expareja para saber de su vida privada. Sí, señor. Fiscales que han estado vinculados con el narcotráfico, fiscales que han adulterado pruebas para poder llevar adelante una imputación de cierta gravedad que a lo mejor no tenía verosimilitud con los hechos ocurridos. En fin. Pero también tenemos otros fiscales que verdaderamente han actuado a la altura de las circunstancias y lo han hecho muy bien. Esta ley, seguramente, como toda norma humana, norma jurídica que el hombre realiza, es perfectible. Hay cuestiones que en el andar, así como surgió con el Código Procesal Penal oral, que ya se le han hecho 5 reformas. Esta ley seguramente en el tiempo va a requerir algunos retoques. Pero una de las reformas más interesantes que ustedes hicieron es que la legislatura pasó a por lo menos controlar el accionar y poder sancionar a los fiscales. Porque tenía un digamos, una especie de auditora que evaluaba si había alguno que se corría de la línea para decir hay que sancionarlo, y que hoy la que presenta a la comisión de acuerdo casos concretos que lo ha presentado la fiscal o la que tiene, digamos, cargo de controlar los fiscales, pero que hay muchos hechos que se ocultan, se tapan y no llegan a que la legislatura tome algún tipo de medida con estos fiscales. Casos gravísimos, porque tenemos casos como el caso Oldani, que creo que ahora usted estuvo charlando y viendo, porque hay una fiscal que está acusada de haber liberado, de haber no actuado correctamente como dicen los cánones de la ley. Es decir, acá sabíamos que era una cueva de dinero, que había mucha plata ahí, y que un día para otro desapareció, y parece que se la llevó el viento y nadie se hacía responsable. Y usted tuvo una audiencia ahora para delindar responsabilidades de todo lo que participaron, porque hubo policía, hubo, digamos, fotógrafos. Cuénteme un poquito sobre el caso Oldani, que es uno de los que más repercusión tuvo en Santa Fe, porque encima tuvo una farmacéutica y un bioquímico involucrado, entre comillas, por un fiscal, diciendo que eran los autores intelectuales, y a la postre se dio cuenta que no había nada.
todo un armado de un fiscal que soñó que había 650 llamadas que nunca aparecieron. Mira, yo para que la teleaudiencia conozca cómo es el procedimiento de enjuiciamiento o procedimiento disciplinario, llamémosle así, que establece la ley que fue votada por unanimidad y que después, ante los distintos amparos, la Corte Suprema de Justicia de la provincia lo ratificó la constitucionalidad de esta ley. Los principios republicanos, el control de los poderes se tienen que controlar entre sí, cada uno en esa división cumplen una función, pero nosotros somos controlados por el Tribunal de Cuentas y a su vez somos controlados por la justicia. Cuando un senador o un diputado ha sido denunciado, ha actuado la justicia. Entonces, esto, con respecto al tema de los fiscales, existe, como vos dijiste bien, una auditora. Esa auditora es la que determina la gravedad de la conducta del fiscal, si realmente constituye un ilícito o simplemente es una actitud que merece una pequeña sanción. En el caso de que la auditora considera que el accionar del fiscal es grave, lo remite a la comisión bicameral. La comisión lo recepciona y puede decidir abocarse o no abocarse de acuerdo a las circunstancias y a la verosimilitud que existe entre los hechos y la denuncia. Cuando se aboca, en forma inmediata designa un acusador. Eso tiene que ser un legislador que actúa para que la gente medianamente como fiscal. Ese acusador es el que lleva adelante todo el proceso que la misma ley lo establece, y siempre otorgándole a la persona que está investigada el derecho a su defensa, notificándolo permanentemente de qué acusación se trata, se le comunica, se le pide que constituya domicilio, en el periodo de prueba se le permite realizar todas las pruebas, ofrecer todas las pruebas que después se producen, salvo, por supuesto, que algunas sean incongruentes o que no tengan relación con los hechos, pero en líneas generales es un proceso con todas las garantías constitucionales. Y aparte tiene que tener una mayoría especial para poder destituirlo. Aparte tiene que ir, no la asamblea, tiene que ser de la reunión de cámara y mayoría de ambas cámaras. De ambas cámaras. No es fácil destituir o sancionar a un fiscal. Exactamente. Pues yo digo, las garantías están para el fiscal. Pero fíjate vos que desde que nosotros tenemos esta ley, no sé si se han sancionado 5 o 6 fiscales o 7, no más. No más. Para mi gusto, poco. Para mi gusto, poco. Bueno, sí. Esto significa que, de alguna manera, esto no es una casa de brujas, como quieren vender, de que los legisladores persiguen, que los legisladores no lo dejan trabajar. Nosotros no vamos a ningún MPA, a ninguna oficina, a abrir cajones y a sacar legajos. No. A nosotros las acusaciones, las denuncias, nos llegan a través del propio MPA, que es la auditoría. Bueno, a ver, en el caso de Ferraro, que es el caso emblemático en Santa Fe, que todo el mundo ya conoce, el caso Oldani, donde se produce un intento de robo y un asesinato, y donde en ese momento que estaba el inspector Niso, digamos, custodiando, después que se terminó de hacer todas las mediciones, que se saca fotos, se cierra, digamos, lo que era el ingreso a la galería, a las 7 de la tarde le dicen una orden, váyase porque usted es de acá del territorio de la 1, va a venir a gente de investigaciones a hacerse cargo. En esa ventana de las 9 de la noche que se hicieron cargo, a las 9 de la mañana desapareció la plata. Desaparece la plata y ahí están involucrados, algunos quedaron involucrados por una denuncia que hizo el propio Saín en la justicia federal, que se investigaba porque se llevaron la plata, y la fiscal Ferraro es la responsable de haber otorgado que se lleven las pruebas, porque ahí había para, por lo menos, conseguir mayor información, por qué había tanta plata, qué estaba pasando, porque eso era la agencia de turismo, supuestamente. Ahí había lavado de dinero. Bueno, eso que pasó ahí
generó que hubo algunos policías que están ahora llevando un proceso adelante en la justicia federal, pero también acá en la provincial se tomó la medida de investigar el accionar de la fiscal. Cuénteme qué pasó, cómo fue la charla esta que tuvieron. Bueno, ahí se designó como acusador quien presentó la correspondiente denuncia, que fue el diputado Busato. La fiscal Ferraro, cuando se le notificó, puso su abogado defensor. En la etapa correspondiente de pruebas ofreció su prueba. ¿Por qué decidió dar que se lleven la plata si era parte de la investigación? Bueno, a ver, eso lo está investigando la justicia. Ajá. Nosotros no somos un poder judicial. Nosotros estamos en un proceso administrativo, pero que es un proceso con una base jurídica, en el sentido de que se ha respetado siempre los principios constitucionales de la debida defensa, de todas las pruebas que la parte o la contraparte quiera ofrecer de un lado o de otro. Es decir, en este caso particular, el acusador ha ofrecido pruebas de policías que han actuado. Casualmente hoy estuvimos tomando unas testimoniales a dos policías que estuvieron en la escena del crimen, ahí cuando se produce el llamado, porque en un principio se denuncia como un robo. Claro. Después también es un asesinato. El señor Oldani fue trasladado al Cuyen y ahí en el Cuyen fallece. Mientras tanto, estuvo al frente del operativo la fiscal Ferraro. Lo que nosotros hemos podido observar de parte de los testigos es que indudablemente la que ha dirigido todo el proceso ha sido la fiscal Ferraro. Y para agregarte algo para terminar, la parte acusadora ha ofrecido también las actuaciones federales como las actuaciones provinciales, siempre que no estén bajo secretos del sumario. Perfecto. Así que esto es lo que te puedo anticipar. Ahora el acusador tiene la posibilidad de hacer el correspondiente dictamen donde va a solicitar qué sanción considera que se debe aplicar. Después eso, la comisión lo resuelve, si corresponde o no, y a partir de ahí va a la reunión conjunta de cámaras y por mayoría de ambas cámaras, tiene que tener mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, se resuelve. Si se aprueba ese dictamen, se amplía o se rechaza. Bien, para cerrar, porque se nos fue el tiempo y esto ya amerita una nueva entrevista después, pero me parece que seguir investigándolo, porque fue lamentable nacional el fiscal Iglesias, que acusó a una familia cuando no había ninguna prueba. Y esto es gravísimo porque hoy le han, digamos, destrozado la vida a la pobre farmacéutica, económicamente un desastre económico porque se llevaron todo, un mes y pico parada la farmacia, los abogados, los daños y perjuicios, los peritajes que tuvieron que garpar, y acá el fiscal no se hace cargo de nada. Así que después van a tener porque va a haber supuestamente una acusación por parte de la defensa de esta familia que también estuvo perjudicada. Gracias por haber venido. No, por favor, Carlos, gracias a vos y mi saludo a la teleaudiencia. Gracias.